Hola a todos, soy Camilo Espinosa, abogado de la firma Lógica y soy uno de los abogados que maneja el departamento corporativo y de negocios de la firma. Entonces, este video es muy importante porque, ojo, no vamos a hablar de temas migratorios o temas de inversión en sí, sino que vamos a hablar de temas corporativos, de puro business law, que es derecho comercial. Vamos a hablar de diferentes temas, entonces sé que les va a gustar. Y lo más importante, contáctanos para que te podamos ayudar. ¿Eres empresario americano? Contáctanos. ¿Eres empresario del extranjero y quieres hacer negocio en Estados Unidos? Contáctanos porque tenemos un departamento que en cierta manera sé que te va a encantar. Te vamos a poder ayudar para que puedas seguir haciendo negocios en los Estados Unidos. Primero lo primero. Si inviertes o haces negocios en Estados Unidos sin la estructura correcta, el costo puede ser enorme. Entonces, ejemplo, eres del extranjero y compras un apartamento a título individual, tienes un problema, impuesto de herencia y FIRPA. Eres extranjero, compras una propiedad y en tu LLC solamente hay una persona, tienes un problema. FIRPA, impuesto de herencia. Eres extranjero y compras una propiedad por una LLC con 2 miembros y tú piensas que te estás evitando el impuesto de herencia. No, tienes un problema. Entonces, ¿qué significa? Hoy te voy a explicar cómo blindar tu patrimonio, optimizar impuestos y evitar errores caros. Ahora, cada situación es completamente diferente, por eso es extremadamente importante hacer el uno a uno con nuestros clientes. Por supuesto que no te podemos dar toda la información en este video y tú no deberías, y pongo el disclaimer, coger esta información e inmediatamente hacer tu LLC o tu corporación o tu offshore company o tu trust. No, siempre con un abogado. Ahora, esto es lo que debes resolver antes de firmar, invertir o heredar en los Estados Unidos. Entonces, ahí va a estar la información. Yo veré. Como saben, soy Camilo Espinosa, abogado en Lógica. Trabajamos con no residentes que invierten y operan en los Estados Unidos, con ciudadanos americanos que invierten en Estados Unidos, con empresas americanas que invierten en Estados Unidos. Trabajamos en documentos de oferta, en contratos, estructuramos proyectos, hemos estructurado proyectos de 300, 400 millones de dólares y estamos acá para poderlos ayudar. Hoy veremos 8 servicios clave y cuándo los tienes que usar. Asimismo, nuestra meta acá con ustedes y la meta de ustedes tiene que ser la protección del patrimonio. Protección patrimonial, eficiencia fiscal y cumplimiento de la ley. Asimismo, orden y estrategia antes de mover un dólar. La idea no es de que, mira, saqué de Colombia $200,000 de Bancolombia y ni siquiera sé cómo los tengo registrados. ¿Y qué es el IRS? ¿Y cómo funciona? Y la empresa, no, lo hice a título individual. No. Entonces, otra vez, veremos 8 servicios clave y cuándo usarlos. La idea acá es la protección patrimonial, la eficiencia fiscal y haciendo el cumplimiento real de la ley, de la norma y orden y estrategia antes de mover un dólar. Entonces vamos a ir uno por uno. ¿Y cuál es el primero? Revisión de estructura corporativa. Entonces ya sabemos, en Estados Unidos hay LLCs, hay corporaciones, hay sociedades limitadas, sociedades generales que son los partnerships, hay trusts que son los fideicomisos y otras estructuras. Entonces, primero, revisa tu estructura antes de crecer, revisa tu estructura antes de invertir dinero. Tienes que tener en cuenta el tipo de entidad, si son socios o accionistas, acuerdos y el régimen fiscal deben alinearse antes de que tú llegues y crees la LLC. Muchas personas dicen, bueno, vamos a crear la LLC en Delaware y no saben por qué es Delaware. No, es que en Delaware no se pagan impuestos. Mentira, falso. Todos los estados de Estados Unidos pagan un impuesto federal. Ahora, hay estados que no tienen impuestos estatales. Florida tampoco lo tiene, Delaware sí lo tiene. Pero si tú organizas en Delaware, pero no operas en Delaware, no tienes que pagar. Ahora, en Florida tampoco tienes que pagar. Entonces, tienes que saber por qué lo estoy haciendo y todo tiene que estar alineado. Extremadamente importante. Ahora, evita doble imposición de impuestos. Tienes que tener cuidado si tú te conviertes en residente fiscal. Tú puedes ser residente fiscal de los Estados Unidos sin ser residente americano. Sí, entonces tienes que tener un plan para saber exactamente qué es lo que tienes que hacer. Así no tienes que llegar y revisar los riesgos personales y sorpresas por parte de hacer negocios, del de US Trade or Business. O sea, tienes que tener mucho cuidado porque las sorpresas no son gratas y no son gratas por las agencias reguladoras de los Estados Unidos. Entonces, importante otra vez, revisa tu entidad, qué te conviene más, una LLC, una corporación o un trust. Y asimismo tienes que revisar la doble imposición de impuestos, tus riesgos personales. Si de pronto quieres comprar una propiedad, hacer un negocio a título individual, no lo hagas porque hay una estrategia para esto. Ahora, nosotros hacemos un diagnóstico rápido. Tú me contratas hoy, te hacemos un diagnóstico rápido entre 1 a 3 días. Y asimismo, si tenemos que hacer correcciones a tiempo con nuestros abogados y contadores, pues lo haremos inmediatamente. Ahora, desde $500, ojo, $500 y entrega estimada de 3 días, podemos ayudar y revisar tu estructura. Y te podemos dejar saber, mira, acá está mal, acá está mal, acá está mal. Y te doy básicamente el tip del día.
eres extranjero y estás comprando propiedades en los Estados Unidos, todos estos clientes que compran en Miami, y crees que por tener una LLC, una corporación, estás evitando el impuesto de herencia y no el residente fiscal, hay un impuesto de herencia hasta del 40% del patrimonio. Pilas, la LLC y la corporación no lo evita. Bueno, asimismo, en nuestra firma tenemos un departamento y este departamento es para proteger el patrimonio tuyo, tu herencia en el caso de que llegues a fallecer. Dios no lo quiera, pero eso nos puede pasar a todos porque todos vamos a fallecer en algún momento y tenemos que estar preparados para nuestras familias, para nuestro esposo, esposa, hijos, padres. Entonces, si tienes activos en Estados Unidos, necesitas un testamento local, probablemente y más adelante hablaremos, necesitarías un trust, pero al mismo tiempo necesitas una estructura que más adelante vamos a hablar, que es el offshore company. Y ahí también trust del extranjero. Entonces, ten en cuenta de todas maneras que un testamento es importante tenerlo. Uno, evita un probate, que es una sucesión larga y costosa. Y asimismo tú puedes llegar y decidir a quién le quieres dejar tus bienes. Eso es muy importante. Adicionalmente, si eres ciudadano americano, pues el impuesto, que es el estate tax, que es el impuesto de herencia, en cierta manera va mucho más allá de 11 millones de dólares. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que probablemente no aplica a menos de que tengas mucho dinero. En el caso, tenemos estrategia para ti, para ese tipo de casos. Ahora, tienes que proteger a tus herederos con documentos claros. Es clave, con direcciones claras, directrices en tu testamento. Entonces, ¿cuánto cuesta un testamento? Un testamento puede comenzar en $1,000. Podemos hacerlo en 5 días. En realidad es bastante rápido. No todo el mundo le recomendamos un testamento porque si eres extranjero puede evitar una sucesión, pero al mismo tiempo aplica el impuesto de herencia. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Y ahí vamos al fideicomiso, que es un trust, que pueden ser revocables, irrevocables, del extranjero y que pueden evitar sucesiones y asimismo proteger tu patrimonio. Entonces, el trust ordena, protege y acelera la sucesión porque de cierta manera la evita. Es privado, o sea, tienes privacidad, continuidad y eficiencia fiscal en los Estados Unidos, con tal de que tengas una eficiencia fiscal bien diseñada con tu abogado y con tus contadores. Evitan la sucesión. Entonces, la mayoría de nuestros clientes lo hacen para evitar una sucesión y porque ellos quieren proteger a sus hijos, a su esposa. Ellos no quieren llegar y dejarle $500,000 a su esposa o a su esposo y que se los acaben en 2 años, o a sus hijos menores de 21 años o menores de 30 años que en realidad no saben qué es lo que quieren hacer. Entonces el trust en cierta manera te organiza. Entonces te maneja los activos en Estados Unidos con reglas claras, con direcciones claras por parte tuya. Entonces es clave tener una estructura fiduciaria a la medida del patrimonio. Cada caso es completamente diferente y ojo, los precios en realidad no son tan costosos, son $3,000 comenzando, entrega estimada un aproximado de 10 días, pero lo más importante del trust y el testamento es que te estás organizando. Cada caso es diferente, si eres residente americano fiscal o no, tiene mucho que ver en todo eso con lo que tienes que hacer, pero lo más importante es que tienes opciones. Y por eso mismo, especialmente para nuestros clientes del extranjero, esos clientes que aplican la CB5, las visas de inversionista de 2, etcétera, adivinen qué, están los offshore companies. Entonces, te voy a poner un ejemplo que pasa todo el tiempo, especialmente viviendo en Miami. Compras tu apartamento, tu realtor, por lo general realtor, te dice, créate una LLC o corporación, que con eso básicamente evitas el FIRPA, que es una retención del IRS de un 15%, pero no te explica y no tiene por qué hacerlo tampoco porque no es su obligación, pero al mismo tiempo el problema es que los deja a ustedes mal parados, en el cual el impuesto de sucesión pues aplica de herencia. Entonces tú tienes tu LLC con tu esposa y tu esposo, algo te pasa, adivina qué, digamos que tenga cada uno 50% dueños de las unidades de membresía de la LLC. Hay una exención que dos son de $60,000, entonces millón menos $60,000 son $940,000. Yo con el 50% fallezco, adivina qué, de esos $940,000, el 50%, el IRS se va a quedar con un 40%. Si soy extranjero. Ahora, ¿qué pasa si yo creo un offshore company y lo estructuro de la manera correcta en el cual este offshore company es dueño de la LLC? Las cosas cambian. Entonces, ¿cuándo conviene una offshore company? Tenemos que mirar cada caso es diferente, pero asimismo es un vehículo estratégico, más no es un atajo y no es para ir a esconder bienes. No. Asimismo, canaliza tus inversiones. El offshore company te ayuda a canalizar tus inversiones, a proteger tus activos, crear tu holding, planificar distribución de utilidades para ti, para los socios o para tu familia. Entonces, ten en cuenta que se puede utilizar para diferentes maneras. Asimismo, esta te va a ayudar a ti a mitigar un impacto sucesorio, que este impacto es clave. Ponte a pensar, si tienes propiedades y te van a castigar con un 40%, bueno, a ti no, uno ya falleció, pero a los herederos de uno, pues es un impacto ahí directo a los activos míos de los Estados Unidos. Y asimismo, se pueden crear offshore companies, pues obvio que estén en el extranjero, pero en diferentes jurisdicciones, que sea todo legítimo con su cumplimiento legal y real de la norma. ¿Cuánto nos puede costar? Precios comenzando en $6,000, una entrega aproximadamente de 30 días. Pues en realidad es
relativamente bajo con lo que estás haciendo y al mismo tiempo es bastante rápido para poderlo hacer. En Logica nosotros también revisamos contratos, redactamos contratos, trabajamos con otros abogados en la negociación de la compra de negocios, contratos, propiedades, etcétera. Y ten en cuenta que un contrato sin revisión de un abogado local es una invitación al litigio. Y lo último que tú quieres es litigar en Estados Unidos, especialmente porque nos gusta litigar y los abogados te van a cobrar caso de litigio, no tengo el promedio, pero te diría entre 120 y 150 mil dólares como mínimo. ¿Ok? Entonces ten cuidado, el contrato tiene que tener la ley aplicable, el foro, las cláusulas de abogado, de costas, etcétera. Protégete, evita nulidades, abusos y costos ocultos. Contrata una firma también de derecho corporativo, como nosotros, de negocios, que eso es lo que hacemos. ¿Cuánto cuesta hacer un contrato? Depende, pero te diría que un retainer puede comenzar en los $3,000 y el tiempo de entrega pues depende del tipo de contrato que queramos hacer. Asimismo, redactamos contratos comerciales y contratos laborales. Entonces, ¿quieres contratar a un empleado en los Estados Unidos? ¿Quieres contratar subcontratistas? ¿Quieres hacer negocios con otras empresas? Esto lo hacemos nosotros. ¿Quieres comprar un negocio y hacer los cierres? Esto lo hacemos nosotros también. Igual, retainer de $3,000, tiempos a definir dependiendo de cada caso. Ahora, muchas personas vienen a Estados Unidos y rentan una propiedad o compran una casa. Tenemos empresa de títulos que hace los cierres y que revisa los contratos. Y si vas a rentar, revisa el contrato de renta. Revísalo porque es un contrato que si te vale, que en Miami, por ejemplo, un contrato de un apartamento de $5,000 es muy fácil de encontrarlo. Son $60,000 en el cual puedes estar expuesto. Tú quieres evitar cuál es la salida. ¿Qué pasa si esto no pasa? Tienes que saber exactamente esto. Y ahora les voy a decir algo que es muy importante y es del lado migratorio y las demandas federales. Entonces, tú sabías, y esto es muy importante, tú sabías que existe una figura que es el Writ of Mandamus, que te permite a ti demandar al gobierno federal para que tomen una decisión de tu caso. Pues si tu caso lleva muchos años, muchos meses en el cual está por fuera de estatus, no está activo, no tiene noticias, tú puedes demandar al gobierno federal. La gente dice, uy, no, pero es que estoy demandando a otro, no pasa nada. Tú estás demandando al gobierno federal y por lo general, te digo, casi todos los casos los concilias con la otra parte, pues que son los abogados del gobierno. Especialmente cuando ellos saben que no tienen razón. Entonces, si tu trámite se estancó sin razón, existe una vía judicial y ahí entramos nosotros. Y ojo, el mandamus obliga a la agencia a actuar. No significa que te van a aprobar el caso, sino que no, actúen, díganme sí, aprueban, no aprueban, request for aid, notice of intent, pero algo. Y es muy útil para las residencias americanas, es muy útil para los visados de inmigrante y peticiones en Estados Unidos que no tienen ningún movimiento. Y lo hemos hecho. ¿Cuáles son los precios? $10,000 aproximadamente. Cada caso es completamente diferente y lo tenemos que analizar. Mandemos, me encantan y eso es lo que hacemos nosotros día a día. Entonces, vamos a ir a esto y vamos a seguir en orden con nuestro video en el cual hay ciertos principios que nos guían a nosotros los abogados de negocios, los abogados migratorios, los abogados corporativos. Estrategia primero, papeles después. Necesitamos andar con nuestros clientes a ver exactamente qué es lo que necesitan. Necesito una LLC, necesito una corporación, necesito un offshore company, necesito un trust local, un trust del extranjero. ¿Qué es lo que necesita? Y en eso tiene que tener coherencia jurídica y fiscal en cada documento y en cada situación. La prevención es clave. Es más barato que el litigio. Tú necesitas, eso es como cuando un cortador de árboles va a cortar el árbol. Tiene que afilar el hacha, 90%, y después cuando esté bien afilada, corta. Con el abogado es igual. Tú no quieres irte directamente a un litigio. Tú tienes que evitar un litigio, que es lo más costoso acá en Estados Unidos. Y si vienes a inmigrar e invertir en Estados Unidos, tienes que acompañarlo de una firma como Logica y un abogado como Camilo Espinosa para que te ayude a hacerlo de la manera correcta para que estés protegido legalmente. Ahora, pueden haber situaciones en el cual inviertes una visa inversionista de 2 y de pronto el negocio no salió. Sí, eso es normal porque es a riesgo. Pero ojo, es clave importante que por lo menos tú sepas cuáles son los riesgos. O sea, eso es clave, que sepas exactamente qué es lo que estás invirtiendo. Ahora, concluyendo, tu patrimonio merece estructura, no improvisación. No improvises en los Estados Unidos porque es bastante costoso. La diferencia está en decidir a tiempo y documentar correctamente todo lo que vienes a hacer. Elegir exactamente cuál es la estructura. Contratar a un abogado antes de entrar y firmar un contrato. Protégete. ¿Eres no residente con activos, empresa o planes en Estados Unidos? Hablemos hoy. Contrátanos hoy. Déjate guiar. Agenda tu consulta con Logica o con nuestros abogados y diseñemos tu estructura de principio a fin. En la descripción de este video está el enlace de contacto para que me escribas, para que podamos revisar ese contrato, esa empresa, ese trust, ese testamento y para que en cierta manera podemos llegar y ayudarte desde el punto de vista legal para que estés legalmente en Estados Unidos y no estés improvisando y estés cumpliendo con todas las regulaciones desde el punto de vista de derecho de negocios. Camilo Espinosa, tu abogado.